Ahí tienen un sensor de temperatura, un TMP. Si le ponéis simular, ahí te muestra los rangos que tiene de medición, Ah, buena. de -40 a 125. Y si quieres saber cuánto te da, lo alimentas con 5 volts. Lo alimentamos con el Arduino y le mides el voltaje. Pero algo me estabas preguntando, yo me conecto aquí para probar. Lo que pasa es que no estuve en esa clase donde usted hizo la conexión de esto y apareció el programa este en el que aparece al lado en la simulación. Mis compañeros me estaban comentando que al parecer al poner la placa más el sensor de nivel ultrasónico aparece como por defecto, o estoy equivocado, o hay que programar esa parte. No, mira, aparece por defecto. A ver, voy a crear uno nuevo solo para mostrarte eso, ¿ok? Dale. Voy a cerrar eso porque tú le pones circuito. O sea, aparece por defecto aquí porque Arduino tiene en Tinkercad no es de siempre. Cada cierto tiempo van ingresando cosas nuevas a este simulador, así que yo al principio no lo pescaba mucho porque pensé que quedaba como estaba y le han integrado. Esta parte no estaba. Tú te vas aquí a Arduino ¿Ya? y acá hay circuitos prehechos. Y estos circuitos prehechos vienen con la programación dentro. Ah, buena. Ah, y ahí está el del ultrasónico. Lo pasó Sí, recién. sí, pues, está el del LCD también. Vienen con circuitos prehechos. Si tú lo arrastras, código, está en bloques, lo tiramos a texto, continuar y está con la programación. Buena. Así que cuando les digo que han avanzado, no es que les esté pidiendo que hagan eso de cero porque eso está ahí, sino que cómo que han hecho en la programación y cómo han avanzado con lo que se pidió, que es la primera parte, para que la semana que viene no estemos trabajando, no estemos viendo esta parte, siendo que ya vamos a enfocarnos en la otra, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, a ver, acá le vamos a dar el mínimo de temperatura, me dice 0, 100 milivolts aproximadamente. Aquí el máximo me da 1,75. Entonces podríamos ver cuánto es lo que nos da en voltaje. Entonces en voltaje sería el mínimo, cuánto corresponde a 100 milivolts en bits en la entrada análoga y cuánto corresponde esto 1,75 milivolts también en la entrada análoga para poder escalar esta señal y nos dé finalmente acá una de 0,5 volts. Vamos a ver si podemos hacer esa parte. Código. Entonces aquí lo voy a conectar paralelo a 0 y voy a imprimir. Voy a leer la entrada a 0. TMP igual analog read la entrada a 0. Falta decir que esto es un valor entero. O apreté un insert. Esto pasa cuando uno aprieta el insert sin querer. ¿Dónde está el insert? Acá. Sí, sí. MP entonces. Ahí estaríamos leyendo y voy a imprimir directamente los bits para ver cuál es el mínimo de bits que me da y cuál es el máximo de bits que me da. Y así no estar como calculando al peo, ¿se entiende, no? Correcto. Entonces imprimimos serial.println. Aquí vamos a imprimir tmp y así vamos a saber cuánto nos da en -40 y cuánto nos da
en más 125. Ya, sería 10, ¿o no? Le vamos a dar un delay más grande aquí, de 2 segundos. Ya, de 1 segundo, por el momento, solo para poder leer. Leer bien. Ahí está. Ah, pero hay que cambiarle la unidad a... ¿Qué unidad? La unidad de ingeniería está saliendo en centímetros. Ah, no, esa es la distancia, aquí, que eso no lo modifiqué. Ah, ya, pero ahí está marcando entonces, ¿cuál es el que nos El, está mostrando el el 20? numerito que no tiene centímetros es el que yo agregué, mira. Ese es el 20. Sí, el 20. Entonces aquí me dice que en la temperatura mínima me da 20. Anótelo en el chat, chicos, para que no se nos vaya. Y ahora en la temperatura máxima, que es 125 grados, nos da 358. 358. Entonces tenemos que en menos 40 a 125 grados Celsius, corresponde a 20, esto en bit, claramente 20 a 358. Entonces aquí ya no tenemos que trabajar con el voltaje directamente, porque el voltaje de eso se encarga el Arduino, porque el Arduino es quien lee el voltaje. Bajamos acá, viste, yo lo agregué como aparte, lo otro no lo toqué. Entonces aquí escalamos, por ejemplo, vamos a escalar la misma señal, le vamos a poner, tenemos salida, ¿cierto? Este va a ser una salida 2. Entonces vamos a hacer int salida 2 igual, vamos a mapear punto y coma. ¿Qué vamos a mapear? La variable tmp, que tiene un mínimo de 20, porque está en bits, eso es lo que lee, a un máximo de 358, y lo vamos a escalar a un mínimo de 0 y a un máximo de 255. Entonces ahora la variable salida 2 es la que vamos a poner por la salida de nuestro Arduino, y esa va a representar este mínimo de ser de ¿cuántos grados? De menos 40 a 125. Analog write de escritura. Este pin estábamos ocupando acá. El 3. Vamos a jugar otro pin PWM. El 5 es PWM también. Ya el 5, sal 2, y coma. Y ahí estamos en esa parte. Solamente nos queda conectar un multímetro acá en el nuevo pin. Entonces aquí cuando yo tenga, lo voy a mover todo a la izquierda, cuando tenga menos 40 grados debiese tener, lo voy a mover hacia arriba, solo para poder comparar. Total no se desconecta. Cuando tengo menos 40 grados tengo 0 volt, y cuando tengo 125 grados tengo 5 volt. Cuando tengo 0 grados Celsius corresponde a 1,31 volt. Excelente. Entonces ahí ya mi señal en temperatura está totalmente escalada, y al tiro, Nicolás, está totalmente escalada a una señal PWM de 0 a 5 volt. ¿Por qué dice Nicolás de 0 a 255? Porque estas salidas PWM, al igual que cuando el voltaje, te diste cuenta que cuando yo metí el voltaje por la entrada a 0, acá entra voltaje, pero el Arduino lo que entiende no es el voltaje, sino que es ese voltaje transformado a bits, ¿sí? El rango de trabajo completo de 0 a 5 volt en las entradas análogas va de 0 a 1023. ¿Ya? En cambio, en las digitales va de 0 a 255. O sea, en los pines PWM va de 0 a 255, esos mismos 0 a 5 volt, por ejemplo.
Sí, entradas análogas 0.1023 bits, salidas PWM 0 a 255 bits. En el fondo es por eso. Y ahí está derechamente escalado. No necesito como hacer alguna conversión especial porque incluso paso directo. No tengo que hacer dos reglas de 3, sino que pasa directo. A mí no se me tiene que olvidar, eso sí, que el 5 volts representa los 125 grados Celsius, que es el máximo del sensor, y el 0 va a representarme a mí menos 40 grados Celsius. Si yo quisiera achicar este rango y no trabajar con el mínimo y máximo, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con 0, ya hasta el 125, tendría que cambiar solo una cosa. Tendría que cambiar lo siguiente. Vamos a iniciar simulación, ya. Cuando yo lo tiro todo para acá, estos 40 grados Celsius es cierta cantidad de voltaje, ¿cierto? Eran 100 milivolts, creo. Y eso me mostraba cuántos bits, lo que dijimos delante, 20 bits, ¿cierto? Y esos 20 bits me definen el mínimo en bit del valor del valor de la entrada análoga, lo que está leyendo acá, y el siguiente número es el máximo. Si yo quisiera achicar ese máximo y no trabajar con las temperaturas negativas, solamente de 0 a 125 tendría que situar el cosito ahí y ver cuál es el valor mínimo que me está entregando. Bueno, Roberto, 104. Entonces aquí decimos, en vez de 20, decimos que va desde 104 a 336. No, pues si estamos viendo el de la temperatura, 358 es el máximo. Viendo lo de arriba. Ah, no, ese sí. Este acá estamos mapear TMP. Sí, era de 20 a 358, pero ahora estamos recortando un poco el rango porque decimos ya, tal vez en este sistema nunca van a haber temperaturas negativas, entonces no necesito ocupar todo el rango del sensor. Yo voy a decir quiero que parta de 0 en adelante. Ese 0 me representa a mí en cantidad de bits ese 104. Y el máximo va a seguir siendo el máximo. No mide más que eso. Pero le damos play y vamos a ver qué sucede. Cuando yo tenga el máximo va a seguir siendo 5 volts porque yo cambié la... Pero cuando yo tenga 0 grados Celsius, ahí me va a dar 0 volts. Si yo pongo hacia el otro lado, volvió a crecer el voltaje. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque, ¿La pregunta, profe? Me perdí. ya, yo ahora cambié el rango y lo dejé de 0 grados, ¿cierto? Hasta 125. Sí, sí, ¿En eso estamos claros? sí. El 0 ahora son 104 bits y el máximo 125 son 358. Esa parte no cambia. Pero fíjense que cuando me bajo del 0, el voltaje hace eso. Está casi en 5 cuando bajo del 0 y empieza a bajar. Porque como ahora el rango solamente
lo mide desde 0 en adelante, los valores negativos para el sistema, claro, no están considerados. Y al no estar considerados, eso genera un error en el sistema. Ahora, ¿por qué es así? Porque estamos asumiendo que obviamente no existen temperaturas negativas en lo que estamos midiendo. ¿Sí? La recomendación generalmente es siempre ocupar el rango completo del sensor. ¿Sí? O sea, usar desde el 20 hasta el, para que nunca hayan problemas de ese estilo. Ya, si queremos que este dato lo lea el chip, podemos hacer un doble mapeo. Ahí lo estamos transformando a 0,5 volts, ¿cierto? Pero no estamos imprimiendo la temperatura. Entonces yo voy a decir acá que la misma variable que tiene el mismo mínimo, el mismo máximo, va a ser de menos 40 ¿a cuánto? A 125. ¿Para qué es esto? Para meter el valor en variable, no en voltaje, no en bits, sino que directamente en temperatura y poder tenerlo. Temperatura. Y poder imprimirlo. Serial print. Temperatura. Ahí le voy a agregar acá al ladito, al ladillo. Le voy a quitar el LN para que esto salga al lado. Y esto va a decir bits. Acá vamos a hacer lo mismo. No, me equivoqué. A este hay que quitarle. Le vamos a poner grados Celsius. Y entre cada uno vamos a imprimir un espacio. Eso así en blanco es solamente para imprimir como un salto de línea en blanco, para que separe una cosa de la otra. Le voy a sacar un recorte para que puedan ver el código. Se los mando por el grupo mientras, si es que lo están escribiendo. 10B para probar aquí monitor serio. $168 y ahí está. Menos 40 grados Celsius, 20 bits. ¿Se ve? Cero grados Celsius. Bueno, 0 o 1, hay una diferencia pequeña. 104 bits. 125 grados Celsius, 358 bits. No pesquen los centímetros porque es con respecto a la otra medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Pocas palabras. Aquí lo que hice fue un mapeo para transformar los grados Celsius o bits, en el fondo, a una señal de 0,5 volt a través de la salida PWM. Y en la otra parte, simplemente la transformé al valor en temperatura. Escalamos para que me dijera en el fondo cuánta temperatura es los datos que tenemos ahí. El mismo TMP escalado para salida PWM,
el mismo TMP escalado para que me diga cuánta temperatura hay. ¿Se entiende ahí?